muchos saben, o a lo mejor ha faltado un par de jueves, hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Y me encanta el libro de los Hechos porque nos habla de la iglesia primitiva, cuando nació la iglesia. Y Hechos capítulo 8 es una continuación y vemos diferentes protagonistas que aparecen en los diferentes capítulos. Claro, el protagonista principal de todo el libro de los Hechos y toda la Biblia es nuestro Señor Jesucristo, porque es la historia. Me gusta como dice en inglés, it's history or it's His story. Es la historia de Jesús. Y uno puede ver a Jesús en todos los capítulos porque los discípulos, los apóstoles están enseñando y predicando sobre la vida, la muerte y también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Están enseñando sobre el reino de Dios y está ayudando a las personas a cambiar su forma de pensar, de una forma religiosa, de una forma dogmática, de una forma en base a la ley y una cultura, porque todos eran judíos. Y poco a poco vemos en el libro de los Hechos que se va abriendo, donde el evangelio ahora no es solamente para los judíos, sino el evangelio es para todo el mundo, para los gentiles, para toda persona que profiese a Jesús como su salvador personal. Entra en las bendiciones y en las promesas que fueron establecidos en el Antiguo Testamento, que fueron prometidas a Abraham, que fue establecido a través de la Escritura. Ahora en Cristo Jesús nosotros somos parte de todas las promesas. Y en el capítulo 4 vemos como Pedro se levanta. Juan, capítulo 5, vemos como diferentes cosas empiezan a ocurrir, como cuando la gente trata de mentir al Espíritu Santo y reciben juicio por eso. Capítulo 6 vemos como la iglesia va creciendo, se va desarrollando, donde empiezan a haber divisiones y pleitos por el servir. Y vemos como los discípulos, para seguir predicando la palabra, para seguir enseñando y expandiendo la influencia de la palabra del Señor, buscan hombres que tienen sabiduría, que tienen buena integridad, que tienen buena reputación, que son llenos del Espíritu Santo. Y dentro de ese grupo había un hombre llamado Esteban, un hombre llamado Felipe. Y Esteban se convierte en el primer mártir de la iglesia, porque él empezó a predicar la verdad, porque empezó a predicar audazmente, no le daba vergüenza el evangelio de Jesucristo. Y lo podemos decir de esta manera: predicaba sin pelos en la lengua, lo decía pan pan y al vino vino, y decía las cosas como eran. Y como él estaba enseñando que en Cristo ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y como escucharon ese tipo de enseñanza, pensaron que él estaba predicando en contra del templo que estaba ahí en Jerusalén, estaba predicando en contra de la ley, porque para ellos, para los fariseos, para los saduceos, para los religiosos, el templo y la ley eran importantes, sumamente importantes, porque Moisés estableció estas cosas en la ley. Y cuando Esteban empieza a predicar y empieza a señalar que los mismos religiosos, no los romanos, los religiosos fueron los que llevaron a Cristo a ser crucificado, ellos mismos lo mataron. Él los señaló, les dijo que ustedes mataron al Rey de Gloria. Y Esteban se convierte en el primer mártir de la iglesia. Y en vez de que la iglesia se achicara, que menguara, que la gente saliera corriendo, eso empoderó a la iglesia, porque ahora este hombre murió por lo que creía, este hombre murió por la verdad, este hombre murió por la verdad que es Cristo Jesús, un hombre que vivió sobre la tierra, una figura histórica, una persona que vivió, que es más, Cristo es más que una doctrina, Cristo es una persona. Y Esteban empezó a predicar a Cristo. Y en el capítulo 8 vemos, al final del capítulo 7 y al comienzo del capítulo 8, vemos un nuevo personaje que aparece en escena, y es el apóstol. Bueno, en ese entonces ya no era apóstol, era Saulo de Tarso. Y Saulo era un hombre religioso, él era un hombre que seguía la ley perfectamente, él era un hombre que se justificaba por las cosas que él hacía. Y vamos a ver más adelante, la semana que viene, el capítulo 9, cómo Dios lo transforma, Dios lo cuida, porque Saulo era malo. Saulo era malo. Eso me acuerdo cuando nosotros empezamos la iglesia allá en Costa Rica. Había unas hermanas que estaban viniendo a la iglesia, y una señora invitó a su hija
a llegar a la iglesia. Y me acuerdo un domingo en la mañana que la hija de la señora se me acercó, me dice: por favor, pastor, ore por mi marido, ore por mi esposo para que él se convierta. Y de momento las señoras que venían a la iglesia, una era la suegra, dice: ay, sí, pastor, por favor, ore por él, porque él es malo. Él es como buena suegra, él es malo. Él es malo, pastor. Ore por él, que le pegue un rayo. No, ella no dijo eso. Ella no dijo eso, ella dijo que orara por él, Y es interesante porque Dios escuchó, y hoy en día ese hombre se convirtió y es un gran hombre de Dios que sirve en su iglesia local. Pero Pablo era malo y aparece al final del capítulo 7, pero también aparece un nuevo personaje, que es Felipe. Y Felipe es un evangelista. Felipe es uno que, como enseñé la semana pasada, él es un queruso, él es un heraldo de las buenas noticias. Él es un heraldo, él proclamaba el evangelio. El evangelio significa las buenas nuevas. Y yo sé que muchos de ustedes ya saben esto, pero es bueno recordarnos de vez en cuando. Y Felipe empieza a predicar el evangelio. Viene persecución sobre la iglesia y los apóstoles quedaron en Jerusalén, pero muchos de los seguidores se esparcieron. Y yo mencioné la semana pasada que muchas veces, a veces caemos en una zona de comodidad, una zona de confort, y Dios permite que ciertas cosas ocurran para sacarnos de esa zona de confort. Y lo que sucedió fue, bueno, Dios permitió que Esteban fuera matado. Vino persecución sobre la iglesia. Las personas fueron esparcidas, pero mientras fueron esparcidas, fueron predicando el evangelio. Y una de esas personas que estaba predicando el evangelio, su nombre es Felipe. Felipe ocupaba la oficina o el llamado de el evangelista. Y el evangelista es uno que proclama las buenas nuevas. Un evangelista es uno que predica para que las personas que no conocen a Jesús escuchen las buenas nuevas y que vengan a los pies y se arrepientan. Es parte de las 5 oficios que se encuentran en Efesios capítulo 4 verso 11 y 12, donde dice que Dios constituyó, o Dios estableció, o Dios colocó en el cuerpo apóstoles, unos que son enviados, profetas que oyen y declaran lo que Dios está hablando en el momento o a futuro. Está el evangelista, que es la persona que proclama el evangelio al no perdido. Está el pastor y el maestro. El pastor es el que guía, el que dirige. Y me llama mucha atención porque personas me han dicho: pero pastor Alfonso, tú tienes un llamado apostólico y tú eres un apóstol y esto. Yo les digo: no, yo soy un pastor. Yo entiendo mi oficio, yo entiendo mi oficina. Yo soy un pastor. Yo pastoreo apóstoles, yo pastoreo profetas, yo pastoreo. Yo no tengo que, la gente no entiende que esto no es de rango. Todos son iguales. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro son iguales. No hay uno mejor que el otro, porque todos los 5 ministerios están en el cuerpo para edificar, para preparar, para entrenar a la iglesia, al cuerpo, para hacer las obras del ministerio. Porque cada uno de nosotros que estamos en este salón, de los que nos están viendo acá a través de las redes sociales, cada uno de nosotros tiene un llamado. Y yo como pastor tengo como un entrenador guiarte, dirigirte, prepararte, entrenarte para que tú puedas desarrollar el llamado, para que tú puedas hacer el servicio al Señor, para que tú puedas descubrir tu propósito, descubrir tu significado en Cristo y hacer una diferencia en la sociedad. Ese es mi oficio como pastor. Yo no tengo que ser apóstol, yo no tengo que ser profeta. Yo sé quién soy en Cristo y el llamado. Estamos acá. Y Felipe, bueno, y el maestro es una persona que enseña, instruye la palabra del Señor de una manera para que las personas no se desvíen o caigan en error en cuanto a las escrituras. Y Felipe era un evangelista. Y Felipe empieza a predicar. Y aquí es donde en el capítulo 8, verso 6, nos damos cuenta que Felipe el evangelista predicaba la palabra con señales y prodigios. Felipe, cuando predicaba la palabra del Señor, ocurrían cosas. Las señales son eso mismo. Señales apuntan hacia algo. Si tú ves una señal, si tú ves un prodigio, si ves un predicador o un ministro o alguien que los
milagros o que las cosas que suceden en su ministerio apunten hacia la grandeza del hombre, salgan corriendo inmediatamente. Porque cuando se predica la palabra, las señales o los milagros, los prodigios que ocurren, siempre deben señalar, apuntar a Cristo Jesús. Él es el que sana. Nosotros nos sanamos, Dios es el que sana. Estamos acá porque Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Alguien puede decir conmigo amén? Así que Felipe, el evangelista, predicaba la palabra con señales y prodigios. Y Hechos capítulo 8 verso 6 dice lo siguiente: al oír Felipe y ver las señales que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. El mensaje del evangelista, el mensaje de este hombre captaba la atención, llamaba la atención. La gente quería escuchar lo que él decía. Verso 7 dice: y de muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando gritos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y cuando hay este tipo de mover, cuando la palabra se predica, cuando se ve la manifestación de la palabra, cuando hay gente que son sanas, cuando hay gente que son liberadas, yo siempre digo que cuando hay este tipo de ambiente, siempre va a haber alegría, siempre va a haber gozo. Y dice aquí: y aquella ciudad se llenó de alegría porque llegó Dios. Como decía un amigo mío, se metió Dios en ese lugar. Se metió Dios ahí. Oh, I feel good tonight. Así que la segunda cosa que vemos aquí en capítulo 8 es que es el primer contacto del cristianismo con el poder de la brujería y el espiritismo. Y aquí se introduce otra persona en esa escritura, que es Simón el brujo, Simón el hechicero. Y este hombre me llama mucho la atención porque en el verso 9 empezamos a ver un poquito de este hombre. Y dice en el verso 9: ya desde antes había en esta ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, se jactaba de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaba atención y exclamaban: este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Y mira lo que dice acá: los seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. El hombre era un brujo, el hombre practicaba esta magia, el hombre practicaba estas cosas. Me llama mucho la atención porque su nombre era Simón. También hay otro Simón en la Biblia que Jesús lo llamó, Jesús lo separó, que se llamaba Simón Pedro. Y el Señor transformó a Simón, le puso por segundo nombre o por nombre Pedro, que significa roca. Y aquí vemos, y vamos a ver un poquito más adelante en la escritura, que estos dos Simones, estas dos personas, de Simon y Simon, empiezan a tener un choque. Y es una gran realidad lo que estamos viviendo en los tiempos hoy en día. La roca se está confrontando con espíritus malignos, se está confrontando con una ideología, hechicería, la droga como nunca antes, los fármacos, que es algo espiritual, es algo demoníaco, está invadiendo no solamente este país, pero el mundo completo. Y hay un choque de Simones ahora mismo. Pero lo lindo de esto, yo veo una promesa para todos nosotros, porque este hombre cuando escuchó a Felipe, cuando escuchó el mensaje de salvación, cuando escuchó la palabra del Señor, cuando escuchó, el hombre no podía resistir. Y dice en el verso 13 que Simón mismo creyó. Yo estoy creyendo que todos los brujos, todos los hechiceros, todos los santeros, todas esas personas que practican lo oculto van a venir a los pies de Cristo. Van a venir a los pies de Cristo y se le van a abrir los ojos en los tiempos que estamos viviendo. Dice: Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes. Estaba asombrado, lo seguía, quería escuchar, estaba aprendiendo. ¿Se acuerda ese primer amor que muchas personas tienen? Y recuerden, este hombre está escuchando. De hecho, el nombre Simón significa oír, significa escuchar, prestar atención. Y me llamó mucho la atención porque este hombre empezó a seguir
empezó a seguir a Felipe, está mirándolo, observándolo, viendo las señales, viendo los prodigios, escuchando el mensaje. Y a veces tenemos que tener discernimiento, porque el hecho de que una persona dice, enseña, predica, hace, se parece como nosotros, habla como nosotros, se camina entre nosotros, no significa que es de nosotros. Estamos acá. Uno tiene que tener discernimiento, y especialmente en los tiempos que están viviendo, porque hay agendas y hay personas que quieren infiltrarse en las iglesias, infiltrarse para escuchar, para aprender, para parecerse en ser parte de, para poder destruir desde adentro. Hechicero significa practicante de artes mágicas, encantador de drogas, observador de nubes, de los tiempos, de lo que se mueve, también de brujería. En otras palabras, Simón era un mago, practicaba la adivinación, prediciendo acontecimientos futuros, revelando cosas secretas por medios sobrenaturales, por el poder de los espíritus malignos, a través de demonios. Hay personas que son mediums, yo no sé por qué no son small or large, son mediums, y dicen que pueden predecir el futuro, y la gente cae en estas cosas. Dime qué es lo que va a pasar, por favor, míreme aquí. Y dice, yo veo un hombre en tu vida. Obvio, la mujer llegó y no tiene un anillo en el dedo, y hello. Empiezan a observar, ay sí. Y yo veo que ese hombre se llama Miguel. Sí, se llama Miguel. Y empiezan por ahí, y yo veo que esto, y te va a ir bien, y todo va a estar aquí y allá. Y la persona, y se acuerda el Walter, se acuerda el famoso Walter, los que son mayores. Toda la gente quería ver qué era lo que decía Walter, y el the horoscope, digo, el whatever it's called, el horóscopo, y qué me va a pasar mañana, y la semana que viene, y el mes azul, y el mes rojo, y el mes amarillo. Póngate los calzoncillos rojos, porque ahí te vas a enamorar, qué sé yo, y la gente cree, porque la gente está buscando las cosas espirituales. Somos seres espirituales, pero ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos que identificar bien si eres un seguidor de Cristo, eres un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, porque muchas personas hoy en día están usando la palabra espiritualidad. Yo no soy religioso, yo soy espiritual. El diablo es espiritual también. Y no estoy aquí para glorificar el diablo, pero son realidades que están, y es parte del contexto de lo que estamos leyendo en esta noche. ¿Ok? Pero hay personas que caen en esto porque escuchan cosas que quieren escuchar. ¿Quién no se quiere enamorar? ¿Quién no quiere buscar un trabajo? ¿Quién no quiere tener bebés? ¿Quién no quiere ser rico? ¿Quién no quiere viajar? Y empiezan a decirle cosas que satisfacen la carne. Estamos acá. Así que este hombre, Simón, él revelaba, él predicía acontecimientos, contaba el futuro, porque el espíritu maligno, estos demonios, se los revelaba. Ahora, yo quiero que escuche esto bien. Porque el diablo, el enemigo, el adversario, como le quiere decir, el enemigo siempre tratará de copiar los dones, las manifestaciones y el poder de Dios para engañar y desviar a las personas de la verdad. Lo puedo repetir. El enemigo siempre tratará de copiar los dones espirituales, las manifestaciones y el poder de Dios para engañar y desviar a las personas de la verdad. Por eso es importante conocer la palabra del Señor. Por eso es importante una noche como esta, donde uno viene los jueves a la noche y estudiar la Biblia. Pero eso me llama mucho la atención, porque las personas me dicen, pero Pastor Alfonso, es que yo quiero estudiar la Biblia, pero no llegan un jueves a la noche porque estamos estudiando la Biblia. Ok, verso por verso, para no sacar cosas del contexto. Porque cuando uno saca escrituras del contexto, uno hace un pretexto, y uno puede hacer lo que uno le da la gana con un pretexto, porque uno puede sacarlo y hacer ese verso, decir lo que uno quiere, no lo que el autor intencionó desde el principio para el grupo a la cual él estaba escribiéndole la carta. Que la palabra es la misma ayer, hoy, para siempre, donde también, aunque es una cultura diferente, tiempos diferentes, pero la palabra es viva y todavía se puede aplicar aún en los tiempos que nosotros vivimos, porque es viva. Estamos acá. Me están mirando así como con los ojos cruzados. Tenemos que estudiar la Biblia. Es como la gente que aprenden a discernir cuál es un billete falso.
A la gente que les están enseñando a cómo identificar un billete que es falso, no les entregan billetes falsos, no los hacen mirar billetes falsos, no los hacen estudiar billetes falsos, les entregan billetes de verdad y estudian esos billetes para que cuando le entregan uno falso, dice, espera un momentito, este número está un color diferente, aquí falta un número, esta línea o me estoy explicando. Conocen la verdad para que cuando aparezca algo falso, pueden discernir, o a través de su propio intelecto puede decir, ¿sabe qué? Eso no suena bien, eso está incorrecto, eso no se encuentra en la Biblia, o el Espíritu le da discernimiento que eso no es de Dios. Estamos acá. Así que bueno, aquí aparece este hombre y me llama mucho la atención porque aparecen otras personas aquí en esta escritura. Aparece Pedro y Juan. Simón Pedro. Aquí hay dos Simones, Simón el hechicero y Simón Pedro, la roca, que tuvo la revelación que Jesús era el Cristo, y donde Jesús dijo, por esa revelación, por lo que acaba de decir, edificaré mi iglesia sobre esa palabra que Él es el Cristo. Ahora, pero el Señor empezó diciendo que Él era Simón, pero ahora Él se iba a convertir en Pedro, la roca, y estaba Juan. Pedro y Juan es un ministerio apostólico. Estos dos hombres iban a servicios de oración, iban al templo, enseñaban la palabra. El Señor los usaba en señales y prodigios, y ellos eran apóstoles, ellos eran enviados. Y me llama mucho la atención aquí en el verso 14, porque Hechos 8:14 dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, habían aceptado la palabra de Dios a través del mensaje de Felipe el evangelista. Dice, ellos se enteraron que habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan. Apóstoles son enviados, y ahí vemos que ellos fueron enviados a los samaritanos. El verso 15 dice, estos al llegar oraron por ellos que recibieran el Espíritu Santo. Ellos eran los samaritanos, los que habían ya recibido a Cristo como su Salvador, y oraron para que recibieran y fueran llenos del Espíritu Santo. Verso 16 dice, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y entonces Pedro y Juan les pusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Hay diferentes interpretaciones de esto. Ahí no dice que hablaron en lenguas, ahí no dice que se sacudieron, ahí no dice que se cayeron al piso, ahí simplemente ocurrió algo, pero dicen que ellos recibieron al Espíritu Santo. Estamos acá. Así que en Jerusalén, la casa matriz o la iglesia madre, por decirlo así, la iglesia en Jerusalén escuchó lo que estaba ocurriendo en Samaria. Ellos recibieron la palabra a través de Felipe, envían a Samaria a Pedro y a Juan, quienes ahora imponen las manos sobre los samaritanos para que reciban el Espíritu Santo. Y aquí vemos algo que a mí siempre me llama la atención, porque vemos una maravillosa cooperación, reconocimiento y fluidez de los diferentes ministerios de la iglesia otorgados por el Señor. Felipe no se molestó cuando llegó Pedro y Juan. Dice, espere, este es mi ministerio, ¿ustedes qué hacen acá? No, ni tampoco ellos dijeron, mire, disculpe, tú simplemente es un evangelista y aquí llegaron los apóstoles Pedro y Juan. No, aquí vemos cómo están trabajando juntos, y eso es lo que tenemos que hacer en la iglesia, es trabajar juntos. Aquí vemos una coinonía, aquí vemos un entendimiento. No, aquí no vemos una competencia, porque el ministerio no es una competencia. El centro no está compitiendo con otras iglesias, el centro está compitiendo con el infierno para ganar personas para Cristo, para conectar a las personas con Jesús, para alcanzarlos, para restaurarlos, para edificar a las familias de la tierra. Es nuestra asignación. No estamos aquí para competir con nadie, y aún dentro de la iglesia no estamos aquí para competir los unos a los otros, para decir, este es mi ministerio, este es mi ministerio. No, esta es la iglesia del Señor. Nosotros simplemente somos siervos que estamos administrando lo que el Dios ha puesto en nuestras manos, y nos necesitamos los unos a los otros.
Y vemos eso acá, Pedro y Juan proporcionando algo en el ministerio, poniendo algo en el ministerio que a Felipe le faltaba. Felipe estaba ahí, estaba predicando, estaba enseñando, pero había áreas que él no entendía. Ahí llega Pedro y Juan y ellos tenían un don que él no tenía. Y así somos nosotros, no podemos ser expertos en todo. Necesitamos, mire, yo no voy a empezar algo acá que ya se está haciendo. ¿Para qué voy a reinventar la rueda si yo sé que hay un hermano allá o afuera que puede hacer algo? Vamos a unirnos, vamos a participar juntos, porque esto no es una competencia. Estamos acá, somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros, porque hay áreas fuertes que pueden ayudar personas en sus áreas débiles, y esas personas que tienen sus áreas débiles también tienen áreas fuertes que pueden ayudar a las personas en sus áreas débiles. Estamos acá. We're a family. Por eso uno no puede hacer todo solo. Hay una multiforme gracia de ministerios y se necesitan el uno al otro. Nos necesitamos. Hubo un reconocimiento. Ellos reconocieron: yo soy un evangelista. Llegaron los apóstoles. Vamos ahí, porque para edificar el cuerpo necesitamos alguien que ponga un fundamento bíblico, que son los apóstoles, los enviados. Necesitamos un profeta que escuche la palabra del Señor y que pueda decir: así te dice el Señor, van hacia tal dirección, esto es lo que va a ocurrir. Okay. O también que pueda decir: así te dice el Señor, esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Eso es el trabajo del profeta. El evangelista proclama. El evangelista no debe estar, no lo voy a decir de esta manera, pero no debe estar en la iglesia. El evangelista debe estar afuera. El evangelista debe estar en la iglesia para enseñar a la iglesia a evangelizar. Estamos acá. El pastor está para enseñar, para instruir, para guiar, para apacentar, y el maestro para enseñar la palabra del Señor. En otras palabras, se reconocieron. They helped one another. Hubo un reconocimiento y no hubo una competencia. Pero en todo esto, Felipe está predicando, Pedro y Juan predicaron la palabra, preguntaron si habían recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Algo sucedió. En el mover de Dios algo ocurrió. No sé si qué fue lo que sucedió, pero Simón vio algo. Y el corazón de Simón y sus intenciones fue revelado. ¿Por qué dice eso, Pastor Alfonso? Porque en el verso 18 dice: al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, él vio algo. Y Felipe había bautizado a Simón el hechicero por su confesión de fe, pero el Espíritu Santo permitió la venida de Pedro y Juan y la recepción del Espíritu Santo por los samaritanos para hacer que Simón se expusiera a sí mismo y a lo que estaba escondido en su corazón. Y dice que les ofreció dinero. En inglés esto se llama simony. La idea que yo puedo comprar un don, la idea que yo puedo comprar una unción, la idea que yo puedo comprar la influencia, la idea que lo que carga fulano, yo si lo compro, si lo pago, eso va a caer sobre mí. Cuidado con eso, porque Dios trabaja con cada uno de una manera diferente. Y Dios ha trabajado conmigo en una forma, y como simplemente si tú me das una ofrenda a mí y tú quieres que lo que yo cargo caiga sobre tu vida, tú quieres pasar por 7 operaciones de los ojos como yo lo pasé, tú quieres estar en cama en 2 ocasiones por 3 meses con la boca abajo, tú quieres pasar por situaciones donde uno ha pasado hambre. Pero la gente ve las luces, la gente ve la plataforma, la gente ve las tarimas, la gente ve todo el mover de Dios, pero no ve el precio que se ha pagado para llegar ahí. Y eso no se puede comprar con un poco de billetes o influencia. Hay gente que dice: bueno, déjame sembrar una semilla para que me presten atención. Simón, el hechicero eres. It got quiet. A lo mejor no van a venir el domingo. I'm sorry. But I got to teach the word. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos, y él vio que se movió el Espíritu Santo, les ofreció el dinero. El verso 19 dice: y pidió: denme también a mí
ese poder, esa unción, ese llamado. Yo quiero ser así, yo quiero ser como usted. Tome esta ofrenda, tome esto. Denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Y aquí es donde me encanta Pedro. ¿Se acuerda de Pedro? El bocón, el que metía, abría la boca y metía la pata, el que decía cosas fuera de turno. Dios usa toda área de nuestra vida, porque a Pedro todo el mundo le cae como los chinches, le cae encima. Pero en momentos cuando se levanta la valentía, la unción, el celo por las cosas de Dios, y él ve estas cosas, en el verso 20 dice: que tu dinero perezca contigo, contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Dios guarde tratar de manipular a las personas para tratar de vender salvación, el evangelio, prosperidad, cosas así, acceso y tener influencia. Eso es hechicería, porque eso era lo que Simón estaba tratando de hacer. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Verso 22. Por eso arrepiéntate de tu maldad, ruega al Señor, tal vez te perece. Ese es Pedro. A lo mejor tenga misericordia. Yo me imagino Pedro diciendo: yo no tendría misericordia. Tú sabes que hay personas que aunque uno es salvo, el Señor lo ha sanado, lo ha santificado, pero todavía Dios está bregando con uno. Dice: bueno, Señor, se lo voy a mandar. Cuando quiere que nosotros amemos a estas personas. Pero Pedro tuvo uno de esos momentos: Señor, o te lo llevo o te lo mando. Pero mira, dice: por eso arrepiéntate de tu maldad, ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Mira lo que dice Pedro: veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud de la maldad. Verso 24: rueguen al Señor por mí, respondió Simón. Como que ahí cayó la convicción del Espíritu Santo. Dios, espera un momentito, estoy mal. La verdad duele, pero la verdad también sana. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Se necesitaban circunstancias adecuadas, se necesitaba que ocurriera algo para exponer esa área de la vida de Simón el hechicero. Simón vio al Espíritu Santo que era dado por el ministerio de la imposición de manos y trató de comprar ese don y ese poder. Debe haber habido alguna evidencia visible, audible, tangible, que él vio, que lo hizo, escuche bien, codiciar ese poder. Hay personas que dicen: wow, mire cómo hacen esto, mire cómo hacen lo otro, mire cómo esto, mire cómo lo otro. Y sabe que algo que yo me he dado cuenta en la vida: uno puede engañar al pastor, a la pastora, a los líderes, a los diáconos, puede engañar a otras personas en la congregación, puede engañar a tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus tías, pero hay una persona que no puedes engañar, y es a Dios. Porque Dios ve la intención de nuestro corazón. Ve la intención de nuestro corazón, y a veces permite que cosas salgan o que ocurran para ver lo que es. Hay personas que siempre están pidiendo dinero. Señor, yo quiero más dinero, más dinero. Tú sabes, algo que yo he descubierto del dinero es que si le quita dinero a una persona orgullosa, esa persona va a seguir una persona orgullosa y a lo mejor se va a aumentar. O si es peleona, esa persona que cuando no tenga dinero va a ser una persona peleona, envidiosa, celosa. También si le da el dinero, porque lo que el dinero a veces es que aumenta lo que ya eres. Si eres una persona envidiosa, si tiene mucho dinero, va a tener más envidia porque ahora va a querer más. O si eres una persona
mean, si eres una persona malévola, no malévola, sino una persona agresiva con el dinero, vas a tener. El dinero simplemente lo que hace es sacar lo que ya eres. Y a veces Dios permite ciertas cosas para ver qué es lo que hay en el corazón de uno. Pierdes un trabajo, gana la lotería. Todos dicen amén. Y muchas de las personas que se han ganado la lotería, en términos de un tiempo, lo han perdido todo porque no sabieron cómo recibir dinero, y cuando les cayó así, lo malgastaron. A veces Dios permite que ciertas cosas sucedan en nuestras vidas, como Pedro: Señor, yo siempre te voy a servir. Pero cuando vino aquella nena y lo cuestionó: mire, tú andas con Jesús. No, y empezó a maldecir. Se vio lo que había ahí. Gracias a Dios que fue transformado. Hay personas que pierden un trabajo, alguien les pisa el callo, y a veces yo quiero escuchar lo que hay en el corazón de las personas, como que me da ganas de a ver qué es lo que sale, porque puede salir un aleluya o se puede salir con otras palabras. Estas manifestaciones o estas cosas que ocurrieron, porque a veces ocurren cosas en nuestras vidas que se manifiestan, y es para que se manifiesten los secretos que hay en el corazón. La conversión de Simón, escuche bien, de Simón el hechicero, fue una conversión externa y no de corazón. Y eso lo vemos en el lenguaje que usa Pedro. Por eso él lo expuso, porque reveló lo que había en su corazón. Rápidamente voy a ver unas cositas que hay aquí. Porque el mover de Dios expuso el diabólico pensamiento de su corazón y fue reprendido por Pedro. Eso lo vemos en el verso 20 y 22, 23. Que tu dinero perezca contigo, contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tiene arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. ¿Tú te imaginas esa reprensión? Por eso arrepiéntate de tu maldad y ruega al Señor, tal vez perdone el haber tenido esa mala intención. Ya lo hemos visto, deseaba comprar el don de Dios con dinero. El don del Espíritu Santo no se puede comprar. ¿Se acuerda? Judas había traicionado a Cristo por dinero. Ananías y Zafira retuvieron parte del dinero, y Simón el hechicero quiere comprar el poder de Dios con dinero. El dinero se le sube a la cabeza a las personas. Y escuche bien, porque a lo mejor está pensando: pero Pastor Alfonso no quiere que tengamos dinero, no quiere que prosperemos, no queremos que salgamos adelante. Equivocadamente. Yo creo que Dios, los pensamientos de Dios acerca de cada uno de nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para prosperarnos y darnos un futuro y una esperanza. Tercera de Juan dice: yo deseo que prosperen y que estén en salud como prospera su alma. Yo creo que Dios quiere que prosperemos, que el Señor quiere bendecirnos económicamente. El problema es cuando ese dinero se le va y se le sube a la cabeza, y el dinero te tiene a ti en vez de usted o tú manejando el dinero. Porque Dios te quiere bendecir para que tú seas una bendición. ¿Alguien puede decir amén? Así que su corazón, en el caso de Simón, su corazón no era recto ante los ojos de Dios. Y Dios veía el corazón. En el momento cuando el profeta Samuel, en 1 Samuel capítulo 16, verso 7, él está buscando el próximo rey de Israel. Él vio la estatura de los hermanos, él vio toda la fuerza, los músculos. Pero él vio que el Señor le dijo que este no era, y él fue y encontró a David. Porque Dios no mira lo que hay afuera, Dios mira lo que hay en el corazón. Él sabe la intención, Él sabe tus pensamientos, Él sabe la razón por la cual hace las cosas. Y Él fue llamado a arrepentirse en el verso 22. Es instruido a que ore y ser perdonado y no castigado. Él reconoció que lo que él estaba haciendo estaba mal. A veces uno no le tiene que predicar a las personas. Muchas veces uno sabe que está mal, uno sabe que ha tomado una mala decisión, ha caído en algo, ha pecado. Y uno no necesita a alguien que, mira, usted se va para el infierno, esto, no. El mismo Espíritu Santo te va a redarguir y te va a decir: mi hijo, mi hija,
Bueno, no sé si te va a decir mi hijo, mi hija, eso es algo de Alfonso. Pero te va a decir, ¿sabe qué? Tiene que cambiar esto, tiene que cambiar lo otro. Tiene que ir a pedirle perdón a fulano o a sutano. Y muchas veces yo he escuchado muchas personas que dicen, ay pastor, pero me lastimaron, me hirieron. Y muchas veces yo tengo que preguntar, pero espera un momentito. ¿Tú lastimaste a alguien? ¿Tú ofendiste a alguien? ¿Tú eres el culpable de algo? Porque siempre queremos vernos bien ante los hombres, pero Dios conoce la intención del corazón. ¿Estamos acá? Dios es instruido a que ore y ser perdonado y no castigado. Pedro percibe que Simón va camino a la destrucción. Y a veces uno necesita personas en la vida de uno que le diga, ¿sabe qué? El camino que estás tomando, las decisiones que estás tomando te van a llevar a la destrucción. Porque a veces hay un camino que le piensa bien al hombre, pero ese camino lo va a llevar a la destrucción, dice la palabra. Y aquí dice, veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud de la maldad. Pero me llama algo interesante de Simón. Simón le pide a Pedro que ore por él para que ninguno de estos juicios le sobrevenga. Y estamos hablando Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Porque yo entiendo que Antiguo Testamento, si uno no obedece, el Señor lo castigaba. Si uno obedecía, veía las bendiciones y veía la manifestación. Y la gente trata de, no, pero estamos en el Nuevo Testamento, yo estoy cubierto por la gracia de Dios. Pero mira, si tú tomas una decisión y tú te metes en problemas, hay consecuencia de tus decisiones. Y sí, Dios me acuerdo en una ocasión una persona me preguntó, pero ¿tú crees que Dios me va a perdonar? Y yo le dije, papi, ya, el Señor ya te perdonó, pero ¿cuándo me va a sacar de la cárcel? Eso es una consecuencia de la decisión que tomaste. Dios te ha perdonado, pero tiene que enfrentar la consecuencia de las malas decisiones. Y me gusta como dice el verso 24. Simón dice, rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Todo el lenguaje anterior revela la condición del corazón de Simón, a pesar de que había profesado fe y fue bautizado en agua. Te puedo invitar a estar sobre sus pies. Nosotros cuando llevamos grupos de jóvenes al campo misionero, los muchachos hacían muchos sketches, muchos dramas y muchas cosas. Me acuerdo que uno de los skits, de los sketches, de los dramas, era que los muchachos se metían dentro de un garaje donde se estaciona el carro. Y después los carros estaban dando vueltas y aviones estaban dando vueltas por ahí. Y le preguntaban, ¿y usted qué es? Y dice, yo soy un carro. Y todos le decían, no, usted no es un carro. Porque el hecho de que tú estás en un garaje no significa que tú eres un carro. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces el hecho de que tú vienes a una iglesia no significa que eres cristiano. El hecho de que estás en un banco, el hecho de que estás sentado acá o viéndome allá o viniendo un domingo diezmando, no significa. Tenemos que seguir a Cristo, reflejar a Cristo. Porque a mí me pueden engañar, a tu esposa la pueden engañar, a los líderes los pueden engañar, pero hay uno que no puedes engañar. Cristo entiende y ve las intenciones del corazón. Yo me acuerdo hace años atrás, Dios me confrontó con mis intenciones, las intenciones de mi corazón. Eran las 2 de la mañana y el Señor me despierta. Y yo estoy orando y por un mes el Señor me estaba despertando todos los días a las 2 de la mañana y oraba de 2 a 3 de la mañana. Wow, Pastor Alfonso, qué nice. Hay que orar. Pero me acuerdo, un miércoles en la noche a las 3 de la mañana, el Señor viene y me confronta y siento que Él me habla y me dice, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué tiene programa de radio? ¿Por qué tiene televisión? ¿Por qué quiere hacer campañas grandes? ¿Por qué hace estos viajes misioneros? ¿Por qué lleva jóvenes a diferentes países y a predicar? Y yo le dije, Señor, tu palabra dice. Ricardo, me puse bien espiritual con el Señor. Pero Señor, tu palabra dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre. Y
Y me dice, ¿de verdad? ¿Lo estás haciendo por mí? ¿O lo estás haciendo porque estás buscando a tu papá? Y me desnudé frente al Señor. Porque sí, a veces yo hacía viajes misioneros y yo me escapaba del grupo y buscaba un libro telefónico. Para los que no saben eso, ¿qué es un libro telefónico? Es un libro así bien grande con los nombres y teléfonos de todo el mundo. Y yo buscaba un Alfonso Galeano a ver si en el país donde yo estaba mi papá. O salía en un programa de radio pensando, estoy abriendo aquí mi corazón, si salía en la radio, a lo mejor mi papá va a escuchar que hay un Alfonso Galeano en la radio. O si salgo en la televisión, a lo mejor mi viejo me iba a ver. So I was doing ministry for the wrong reason. Estaba haciendo ministerio por estaba haciéndolo con el corazón incorrecto. Era muy noble. Le damos ropa a los pobres y comida y esto y medicamentos. Pero la intención mía era buscar a papi. Y tuve que arrepentirme porque usé la novia como una excusa. Usé la iglesia como una excusa para buscar lo propio. Y el Señor me confrontó. Y ahí en ese momento, a las 3 de la mañana, le dije, Señor, perdóname. Y me arrepentí de mis pecados. Aunque estaba haciendo cosas buenas, gente se salvaron, pero la intención no estaba correcta. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón. Tenemos que examinar nuestro corazón. Yo no estoy de acuerdo cuando la gente dice, no, siga tu corazón. Es un embuste. El corazón es lo más engañoso sobre la faz de la tierra. Don't follow your heart, it'll take you to hell. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta desde el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es una palabra fuerte, pero hay momentos donde uno tiene que decir, Señor, estoy cansado del engaño, estoy cansado de la mentira, estoy cansado de ponerme estas máscaras, estoy cansado de poner una cara, estoy cansado de ganar influencia con mi líder, con los líderes de ministerio, para que me vean, para que me den posición, para que me den esto o lo otro. Si uno manipula cosas, es como estar en hechicería. Y tenemos que rogarle al Señor, Señor, que nada nos pase, Señor. Y tú sabes lo que sucedió cuando me arrepentí, cuando le pedí perdón al Señor. Le dije, Señor, cuando yo entre al ministerio de nuevo, cuando yo esté haciendo las cosas bien, Señor, always check my heart. Quiero siempre revisar las intenciones de mi corazón, porque quiero estar bien contigo. Y yo duré 40 años buscando a mi padre. Y ese miércoles a la noche, cuando le pedí perdón al Señor, el viernes me entra una llamada y descubro que mi papá está en Puerto Rico. Había vivido en Caguas por 30 años. Muchos conocen mi historia, pero a veces cuando uno le pide perdón, se arrepienta, que busca realmente el corazón de Dios, llega al punto donde Él te concede las peticiones de tu corazón. Amén.